alguien que lo ha representado en la provincia de Córdoba, una de las provincias emblemáticas, una vez más, que hubo en estas elecciones, como sucedió allá en el 2015, vuelve a suceder ahora en estas últimas elecciones. Agustín Spachesi es, bueno, uno de los dirigentes de La Libertad Avanza en la provincia de Córdoba. Hizo campaña por Javier Milei y está en contacto con nosotros. ¿Cómo te va, Agustín? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, un placer conversar con ustedes. Hermosa mañana la de hoy. Bueno, me imagino, ¿no? Cómo se debe estar viviendo desde lo más íntimo de La Libertad Avanza, de los libertarios. Pensar esto era bastante utópico hace un par de años, más allá de plantar bandera con algunas ideas, ¿no? Y a ver, si hacemos un breve reconto, Mariano, hace poco más de 2 años, cuando Javier decide incursionar en la política, la primera apreciación era que no iba a conseguir partido, segundo, que le iba a ganar el voto en blanco, tercero, que perdía con la izquierda, cuarto, que no iba a meter diputados nacionales, quinto, ¿para qué servían 2 diputados en la en el Congreso de la Nación? Mirá si nos sirvió ese enorme esfuerzo que hoy lo tenemos como presidente de la República, primer presidente liberal libertario a nivel mundial, ¿no? La verdad que lo que han hecho crecer las ideas de la libertad Javier Milei en Argentina es un fenómeno digno de estudio para politólogos y demás especialistas en esas ciencias. Agustín, se esperaba el triunfo contundente en la provincia de Córdoba. ¿Qué les pasó a ustedes con el número? Porque se manejaban muchos boca de urnas, pero a mí me parece que ninguno podía anticipar semejante triunfo. ¿Cómo lo vivieron? La verdad que con profunda alegría, Córdoba es una de las provincias pioneras en el trabajo de esta construcción. El Partido Libertario de Córdoba fue el primero fundado a nivel nacional, donde participamos en elecciones en el 2019, volvimos a participar en el 2023, donde obtuvimos una banca en la legislatura de la provincia de Córdoba. Una provincia que es muy querida por Javier, nos ha visitado en 13 oportunidades, si mal no recuerdo, desde el 2018 a la fecha, y creo que gran parte de esa impronta que tienen los cordobeses, gente que valora la innovación, el mérito, el esfuerzo, el sacrificio, las ideas que profesa Javier les son sumamente naturales y atractivas. Creo que eso se vio reflejado en el resultado electoral. Triunfamos en 25 de los 26 departamentos que tiene la provincia de Córdoba, con un porcentaje electoral muy pocas veces visto, 74% de los votos superados, inclusive Sí, 74%. pero Agustín, es a nivel nacional, ¿esperaban esa distancia de más de 10 puntos? Mira, yo hace rato que dejé de creer en las encuestas. Creo que las encuestas se han deformado, dejaron de ser un instrumento de medición para ser un instrumento de posicionamiento político de la clase dirigente. Nosotros caminando la calle, de hecho me ves, estoy trabajando, estamos vendiendo helado hoy lunes feriado, visitando a nuestros clientes, y bueno, la verdad que veíamos que la gente pedía un cambio profundo, pero de raíz, ¿no? Está cansada de pagar impuestos, de no poder disfrutar el fruto de su esfuerzo, está cansada de la pésima educación, de la enorme inseguridad en la que vivimos de manera cotidiana. La verdad que por más que mucha gente profesional en esto no lo vaticinaba, nosotros sí lo percibíamos. La verdad que es un triunfo muy contundente de Javier Milei. No recuerdo un presidente de la nación con un mayor porcentaje de votos electo desde el retorno de la democracia. Por ahí me puedo estar equivocando, pero no recuerdo ninguno. No, porque Cristina Fernández obtuvo un 54%, pero la diferencia era que estaba toda la oferta electoral. Y en este caso, bueno, Javier Milei obtiene un número que es superior, pero con solamente 2 opciones en un balotaje. Pero el porcentaje en sí, como cuestión objetiva, es inédita para la democracia, sí. Estamos hablando con Agustín Spachesi, que es referente de La Libertad Avanza en la provincia de Córdoba. Y yo te voy a consultar hacia lo que viene. ¿Y ahora qué? Porque hubo muchas propuestas, o muchas, si se quiere, propuestas de campaña, que en algún momento
más allá de la campaña del miedo, pero causan una sensación de mucha ruptura a lo que se tiene. No sé, coparticipación, el tema de la salud pública, el tema de la educación pública. ¿Qué va a pasar ahora, Agustín? Ya se concretó, Javier Milei es presidente, ¿y ahora? Y ahora a ponerse los cortos y salir a jugar a la cancha. Todo eso que propusimos en sus diferentes etapas, las reformas de primera generación, las de segunda generación y las de tercera generación, planteadas de acá a 30 años, ¿no? Un gobierno que lo va a exceder a Javier Milei, que nos va a exceder a la mayoría de los que estamos participando en esto, tienen que ser puestas en marcha, tienen que ser puestas en marcha en un proceso muy rápido, muy corto, para que realmente sean efectivas y mejoren la calidad de vida de los argentinos. Cuando nosotros decimos que hay que combatir a la inflación, hay que empezarla a combatir el mismo 10 de diciembre, ajustando el gasto político, ese gasto que genera muchas veces para financiar sus estructuras políticas partidarias, para darle cargos rentados a sus militantes a través de las empresas del Estado, y claramente hay que privatizarlas. Tenemos que todos los medios de comunicación del Estado Nacional, una demencia. Miles de gente, miles de personas nombradas por el solo hecho de militar en un espacio determinado y que la gente no valora. ¿Y cómo sabemos que no lo valora? Porque no los miran. Ayer era muy preocupante ver cómo, mientras hablaba el futuro presidente de la Nación, más allá de su pertenencia política, el canal público nacional estaba transmitiendo la Pantera Rosa. Ese es el nivel de desconexión que hay entre las empresas del Estado y lo que pasa en la realidad. Otro de los puntos importantes es la obra pública. La obra pública debe dejar de ser ejecutada por el Estado y pasar a ser ejecutada por privados, como se realiza en países hermanos como Chile, ¿no? Donde el nivel de infraestructura es muy superior al que tenemos en Argentina. Todo esto nos va a permitir bajar el gasto público para poder bajar los impuestos, para que los argentinos puedan volver a ahorrar, puedan disfrutar el fruto de su esfuerzo, puedan volver a invertir y así de esta manera generar bienes y servicios de mayor calidad y empleo de calidad también para los ciudadanos del país. Ahora, ¿todo eso es posible en corto tiempo? Digo, recién veíamos la composición de la Cámara de Senadores, de la Cámara de Diputados, va a tener que trabajar allí buscando consenso, buscando que se aprueben las leyes. ¿Y es posible sin una reacción social en estos de un ajuste sin medias tintas, drástico, que se va a venir en la República Argentina, Agustín? Te lo pregunto si más allá del respaldo popular, que me parece que es notable y donde se tiene que afianzar el gobierno de Javier Milei, ¿no? Con ese porcentaje enorme que ha tenido de aceptación y de ponerle como presidente de la Argentina. Digo, ¿es posible en la política argentina esto tan rápido? A ver, parte de la campaña, gran parte de la campaña del miedo fue sembrar esto, ¿no? Decir, no, el litro de combustible se va a 1.200 pesos. El transporte público va a duplicar su valor. Eso es una mentira, eso es una falacia, porque hay formas contractuales. Los contratos tienen diversos componentes que vos podés tocar para no afectar justamente la tarifa que paga el usuario. En el caso del transporte público, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir subsidiando solamente el AMBA y que el resto del país quede postergado? En las empresas de electricidad tenemos la posibilidad de manipular un montón de componentes de los contratos, desde que no paguen impuestos a las ganancias reinvertidas, ¿no es cierto?, para mejorarle el servicio a los vecinos. Bajarle la presión fiscal. Hoy cualquier empresa de la ciudad de Río Cuarto paga el 10% solamente de tasa municipal en la boleta de EPEC. Eso es una demencia. ¿Qué servicio presta la Municipalidad de Río Cuarto a la hora de que un comerciante enchufe una heladera? ¿Por qué debe cobrar eso? La tasa de ingresos brutos, un IVA del 27%. Son cuestiones que se pueden ir modificando para readecuar las tarifas, se pague por la energía lo que se debe pagar y que para el usuario no sea mucho más oneroso. Eso no va a pasar. Respecto a la construcción política, el discurso de Javier ayer fue muy claro. Le abrió las puertas a las personas de bien, de diferentes partidos políticos, sin importar su origen, solamente sus antecedentes, y en pos de eso abre las puertas del gobierno para decir, los que busquen un Estado más reducido, que la gente pueda disfrutar el fruto de su esfuerzo, que podamos vivir en un país mucho más seguro, mucho más normal, son todos bienvenidos. Y creo que después del enorme respaldo electoral que ha recibido Javier, es muy difícil desde el Congreso intentar oponerse
a esta vocación de cambio que ha manifestado el pueblo argentino. Los argentinos estamos cansados, pero profundamente cansados y frustrados luego de 40 años, donde con la democracia no hemos podido comer, no nos hemos podido educar, no hemos podido garantizar salud, no hemos podido darle seguridad a nuestra gente. Bueno, Entonces, los dirigentes van a tener que hacer una revisión muy importante al respecto. ¿Cuál cree que va a ser el primer cambio que va a implementar Javier Milei? También le quiero consultar por la situación del dólar, porque hay preocupación, se va a retirar el cepo, el dólar va a tener una cotización libre. ¿Cómo ven, pensando en el escenario más próximo, más allá de lo que se persiga como meta a largo plazo, qué va a pasar en los próximos meses? Con respecto a cuál va a ser la primera medida, no quiero dejar de contestar nada, por eso si me olvido algo, por favor, podés repreguntar. Con respecto a la primera medida, la desconozco. No vamos a hablar de lo que no sé. Con respecto a tu segunda pregunta, con respecto al tipo de cambio, Javier ha sido muy claro y muy puntilloso. Es un economista, es la primera vez que tenemos un presidente que sabe realmente de economía. Ha sido muy claro. Nosotros no podemos desarmar el cepo sin solucionar las LELIQs, porque eso ocasionaría una hiperinflación y dispararía los niveles de pobreza en la República Argentina. Tenemos que ir por una solución por el tema de las LELIQs, en simultáneo ir trabajando en una reducción del gasto público, fundamentalmente enfocado en aquellas partidas que le son útiles a los políticos, ¿no?, para el robo. La obra pública, las empresas estatales que son subvencionadas por personas que muchísimas veces ni siquiera las utilizan, ¿no?, y las subvencionan con sus impuestos. Yo tengo clientes que al pagar IVA están subvencionando Aerolíneas Argentinas y nunca han tomado un avión y muy probablemente nunca lo tomen en su vida. Tenemos que buscar bajar el gasto público para de esa manera poder hacer una reducción de impuestos que genere un círculo virtuoso de ahorro, inversión, generación de empleo. Esos son los pasos que se deben ir tomando en el próximo gobierno de Javier. Agustín, hablaste de federalismo y nosotros nos preguntamos desde aquí, digamos, ¿cuál va a ser la reconfiguración, la relación de este gobierno nacional con las provincias? Ha hablado de coparticipación, ha hablado de una relación distinta con las provincias, fundamentalmente aquellas, ¿no?, que tienen menos posibilidades de producción, sobre economías regionales. ¿Cómo crees que va a ser esa relación con el interior del país de un gobierno central que en los últimos años estamos observando que es muy, pero muy centralista en cuanto a recursos, subsidios y demás? A ver, el sistema de coparticipación federal es un robo, liso y llanamente. Hay que llamar las cosas por su nombre y debemos dejar de buscar eufemismos. En el caso nuestro, de la provincia de Córdoba, nosotros generamos el 10% de la riqueza que se produce en la República Argentina. Vía coparticipación federal estamos recibiendo el 8%. ¿A dónde va ese 2%? ¿Por qué no vuelve en servicios, en baja de impuestos, en infraestructura a los cordobeses? ¿Por qué tenemos que estar desde Córdoba subsidiando con nuestro esfuerzo, con nuestro trabajo cotidiano a otras provincias? Eso no corresponde. Las provincias... muchas provincias que no tienen la misma capacidad de producción, Agustín. Y forma parte de un acuerdo. Hay provincias que no tienen la misma capacidad de producción. Fundamentalmente no tienen la misma capacidad de producción porque no hay correlación entre el que produce y el que gasta. Por ejemplo, tenemos provincias como Formosa, Santiago del Estero, Chaco, que viven de la coparticipación federal, que el 90% de sus ingresos provienen de la coparticipación federal, y son las provincias que se han encargado de matar al sector privado, ¿no?, donde la generación de empleo privado es inexistente por el nivel de presión, no solo fiscal, que han impuesto esas provincias, sino el nivel de trabas a nivel burocrático a la hora de querer invertir. Entonces, esos gobernadores deberán readecuar la presión fiscal de sus provincias para tornarse atrayentes al sector privado y recibir las inversiones correspondientes. Disculpame, Agustín, yo veo un país más asimétrico ahí, ¿eh? Yo veo un país más asimétrico, provincias más ricas y provincias mucho más pobres, digamos. ¿Y por qué son más ricas algunas provincias? ¿Qué recurso natural extraordinario tiene Córdoba con respecto a La Rioja? Bueno, tiene una posibilidad de producción agropecuaria la que no la tiene. La fertilidad de las tierras. Bueno, pero a ver, nosotros, además de la enorme potencialidad del campo, tenemos una industria automotriz que fue fruto de la capacidad de dirigentes políticos argentinos de hace 60 años que tuvieron la capacidad de dar todas las herramientas para que esas empresas se radiquen en Córdoba y no en otro lugar. Entonces tenemos que sacar
al Estado del medio. Tenemos que tratar de que sean los individuos los que tomen las decisiones de dónde radicar sus empresas, según les sea más conveniente a los empresarios. ¿Cuál es el problema de eso? Vamos a un sistema como en Estados Unidos, donde los estados compiten entre ellos para recibir inversiones, y eso hace que deban ser moderados en el gasto público, que dejen de nombrar a empleados públicos para ganar elecciones, que gasten fortunas y no den explicaciones a sus ciudadanos. Pero en Estados Unidos el Estado tiene un... Perdón, Agustín, que lo interrumpa, pero en Estados Unidos el Estado tiene un rol presente. Si a mí se me ocurre ir a poner una empresa en Estados Unidos, no me van a abrir las puertas de par en par. Es muy proteccionista como Estado, porque esa es una realidad también. Es tan proteccionista que está dentro de los 20 países con mayores niveles de libertad económica. Nosotros estamos 160 aproximadamente. Si vos vas a Estados Unidos a invertir, te aseguro que te van a abrir las puertas. De hecho, tienen hasta un visado especial para inversores. Creo que eso es parte del mito argentino de que no nos cuidemos de qué es lo que pasa. A ver, países que han garantizado el bienestar a sus ciudadanos con niveles a los cuales nosotros solo podemos aspirar a soñar en 30 años, creo que deben tener algunos errores, seguramente, como cualquier país, pero han cometido mucho menos errores que nosotros porque garantizan mejor calidad de vida para sus ciudadanos. Yo quiero hacerle una última consulta y ya estamos abusando de su predisposición. Se le van a derretir los helados. Se le van a derretir los helados. Esto, ¿no? Respecto de la realidad de Córdoba, recién hablaba de la industria automotriz, lo que representa el campo. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a impactar este reacomodamiento de las relaciones bilaterales e internacionales, pensando en China, pensando en Brasil, lo que significan para el país y para nuestra provincia en particular? A ver, no hay nada que temer. Javier Milei es una persona sumamente inteligente y sumamente preparada. Él no tomaría decisiones que perjudiquen a los argentinos. En el caso de China, le seguiremos vendiendo soja, y en el caso de Brasil, los privados, porque no hay Argentina que le vende soja a los chinos, ¿no? Son un cúmulo de productores agropecuarios argentinos que con un enorme trabajo, inversión, desarrollo tecnológico, se han tornado de los más competitivos del mundo, y de esa manera son ellos quienes le venden soja a China, no es el Estado argentino. Lo que hace el Estado argentino es apropiarse de más del 75% de la renta de esos productores agropecuarios mediante un sistema de cepo cambiario, niveles de presión fiscal vía retenciones y otros impuestos que son asfixiantes y demás. Javier va a destrabar para que la producción agropecuaria en Argentina pueda duplicarse en 10 años. ¿Se acaban las retenciones, Agustín? ¿Se acaban las retenciones? Y sí, la idea ha sido más que claro, Javier, en un esquema progresivo ir eliminando el sistema de retenciones. Es un impuesto tremendamente, perdón el término, estúpido. Estamos penando, sacándole el 35% del precio de venta a un productor. ¿Eso es inmediato? ¿Eso es inmediato? No, inmediato no es. Hay que hacer una serie de reacomodamientos. Lo primero es solucionar el problema de las LELIQs. Segundo, reducir el gasto público. Tercero, es la reducción de impuestos. Esa es la secuencia que ha logrado que países como Irlanda en 30 años pasaran de ser el más pobre de Europa al con mayor PIB per cápita de la Unión Europea. Ha permitido el progreso en 30 años de Australia, en la década del 70, principios de los 80, un país hundido en inflación, agobiado por la presión fiscal. Veamos lo que es hoy, ¿no? Ese es el rumbo a seguir para países como Argentina. Agustín, muchísimas gracias por el contacto el día después de que Javier Milei se haya convertido en el presidente electo de los argentinos. Muchísimas gracias, muy amable. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y la posibilidad, como siempre. Hasta pronto. Hasta luego.